Como ustedes se recuerdan, pues lo titulamos Cumpliendo nuestras funciones. Amén. La primera parte vamos a iniciar en el libro de Génesis, capítulo 17 y versículo 15. Fue donde iniciamos, si se recuerdan, justamente hoy hace 8 horas, en donde dice: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Amén. Entonces, como vemos en los significados, la palabra Sarai significa dominante. Amén. También, y los demás significados son cabeza, caudillo, gobernador y príncipe. Entonces, si se recuerdan, eso ya lo mencionamos y avanzamos al de la palabra Sara, para que veamos la diferencia, ¿verdad?, entre Sarai, dominante, cabeza, caudillo, gobernador y príncipe, a Sara, dama, señora, mujer noble, reina y princesa. Avancemos al siguiente. Y ahí explicamos, ¿verdad?, en ese cuadro la diferencia, ¿verdad?, entre Sarai y Sara, ¿verdad?, que una era dominante, la otra era dama, era cabeza. Bueno, es la misma, ¿verdad? Yo menciono una para poder entender los significados, pero cuando era tenía el nombre o la administración de Sarai, era dominante, cabeza, gobernador, príncipe y caudillo. Cuando le cambian el nombre, ya pasa ahí a ser una dama, una señora, una reina, una princesa y una mujer noble. Vamos a leer nada más los significados de hasta abajo para que notemos la gran diferencia, ¿verdad? Caudillo, quien guía o manda a un grupo de personas armadas. Y miren, mujer noble, lo que significa: actúa de buena fe, carece de maldad o de doble intención. Y cuando era caudillo, ¿qué hacía? Dirigía a un grupo de personas armadas. Y como lo explicamos en aquel entonces, ¿verdad?, una persona armada, pues por naturaleza, ¿verdad?, si carga un arma en determinado momento, pues la va a tener que usar, ¿verdad? Avancemos. Y aquí explicamos, ¿verdad?, la diferencia entre los nombres, pero también viendo los valores numéricos, ¿verdad? Que en el nombre de Sarai nos damos cuenta que suma ahí la letra Shin 300, la Resh 200 y la Yod 10. Eso da un total de 510, y cuando se suma el 5 más 1, da un valor de 6. Entonces ahí nos damos cuenta de que entonces la función de hombre, ¿quién la tenía dentro del matrimonio de Sarai y Abraham? La tenía ella, ¿sí? Pero cuando le cambian el nombre, nos damos cuenta aquí, le quitan básicamente lo que es la letra Yod y le agregan la Hei, que es la misma que le agregaron a Abraham, para convertirlo en Abraham. Entonces da un valor de 505, ¿verdad? Y al sumar el 5 más 5 da un 10, da una totalidad. Ahí nos damos la cuenta de la gran diferencia. Avancemos al siguiente. Voy rápido porque si se recuerdan esto ya lo explicamos. Y aquí está la diferencia, ¿verdad?, entre Abraham y Abraham, que básicamente, si lo vemos en la imagen, ¿verdad?, a los dos les colocaron la misma letra, con la diferencia, ¿verdad?, de que a Abraham le sumaron una, pero a Sarai le quitaron una y le pusieron la Hei. Y al final nos damos cuenta que la palabra Abraham suma 243, y al sumar esos, el 2 más 4 es 6, más el 3 es 9, y nos habla de un fruto. Pero cuando le agregan la Hei, que es el valor numérico del 5, ¿verdad?, nos damos cuenta que pasa a ser 248. Al sumar esos tres números, el 2 más 4 más 8 da 14. Y el número 14 significa buen testimonio. Y el número 1 más el 4 da 5, que es la gracia. Y al sumar el 10 de Sarai y el 5 de Abraham, entonces ahí nos damos cuenta de que sobre ellos, hasta que llegó ese punto, llegó a haber una totalidad en los dos. Porque antes, si nos dimos cuenta, Abraham suma 9, para una totalidad le falta 1. Y Sarai en la diapositiva anterior sumaba 6, para una totalidad le faltaban 4, ¿verdad? Entonces en total el número 5 más el 10 de los dos que está en la otra nos da un total de 15. Pero avancemos, porque esto, como repito, ya lo vimos. Entonces aquí dice el versículo 17, versículo 5 de Génesis, dice:
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Entonces veamos acá, Abraham, dice ahí, le cambiaron el nombre para ponerlo por padre. Amén, eso es lo que me interesa. Avancemos al siguiente. Y aquí nos damos cuenta de Sarai, ¿verdad? Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. ¿Y qué dice ahí? Y vendrá a ser madre. O sea, si nos damos cuenta de Abraham, cuando le cambian el nombre, le dicen, la razón por la que se lo cambian es porque te he puesto, le dice, por padre. Y a Sarai le dice, bueno, a Abraham le dice acá que ella vendrá a ser madre de naciones, de pueblos, de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Avancemos, por favor. Dos más. Ahí ya llegamos al desarrollo. Bueno, y aquí no sé si lo van a lograr ver, pero yo se los voy a ir leyendo acá. Entonces, miren, en este cuadro lo que yo pretendo con él es enseñarles lo que les decía, ¿verdad? De que hay funciones que se tienen que cumplir como padre, hablando en relación al varón. Y hay funciones que las tienen que cumplir la mujer, la madre. Y hay funciones que los tienen que cumplir los dos, tanto el padre como la madre. Entonces vean, acá del lado izquierdo, donde está la cita de Génesis 17, 5 al 16, para abajo, ¿verdad? Esas son las funciones que tiene que cumplir el padre. Recuérdense que claramente se lo dicen, ¿verdad? A los dos le dicen que vendrían a ser uno padre y la otra vendría a ser madre. Y del otro lado, en donde no sé si lo logran ver ahí, donde dice madre, la palabra vínculo, de ahí para abajo, son las funciones que tiene que cumplir la madre. Y solo avancemos a la otra, Angélica, y después regresamos a esta. Y en esta solo es para que la vean. Son las funciones que tienen que cumplir los dos. Ok, regresemos a la otra. Entonces vean, pues cuando hablamos acá de la palabra padre, en este primer punto, eso no lo hemos desarrollado. Ahí cuando se habla del padre, la primer función del padre, si ustedes se dan cuenta ahí, a la par de la palabra padre, aparece la palabra patrimonio. Entonces la función del padre es encargarse de lo que es el patrimonio. Y cuando vamos a la siguiente, donde dice la palabra madre, esas son las dos funciones principales de uno y de la otra, ¿verdad? Y dice que la función principal de la madre es un vínculo familiar. Entonces, si logramos entender esto dentro de nuestros matrimonios, ¿verdad? Y las funciones como padres, que entendemos que no es lo mismo decir matrimonio a decir padre y madre, ¿verdad? Porque cuando se habla de matrimonio se está hablando de una pareja, amén, el esposo y la esposa. Pero cuando se habla de padre y de madre, se está hablando, gracias, de la relación, ¿verdad? No que se tiene con el cónyuge, sino de la relación que se tiene con los hijos. Entonces vean, mis amados, la Biblia dice en relación al padre y al hijo de que no es el hijo el que tiene que trabajar o dejarle herencia a los padres, sino dice claramente que es el padre el que tiene que trabajar y dejarle herencia a los hijos. Entonces cuando vemos ahí esa palabra patrimonio, a la par de donde dice padre y patrimonio, les voy a dar el significado de esa palabra para que podamos ir entendiendo. Aunque miren, aquí la Biblia lo muestra claramente que es el varón, pero en determinados momentos sabemos que hay familias que carecen de esa figura paternal, ¿verdad? Entonces no significa de que porque, bueno, en esta familia no hay un varón, entonces cada quien que mire cómo sobresalga, ¿verdad? No, sino también se puede hacer, pero esto está centrado en las familias pues donde está el papá, la mamá y los hijos. Dice que el patrimonio es, dice acá, conjunto de bienes propios, dice, materiales o inmateriales. Entonces cuando hablamos de un patrimonio, si hablamos de algo material, estamos hablando por ejemplo de una casa, que sería lo básico, ¿verdad? Que yo creo que todo padre
anhelaría heredarle a su hijo, creo que probablemente sería una casa, quizá un carro, ¿verdad? Que esos vienen a ser bienes, según lo que dice acá, materiales. Pero luego dice también bienes inmateriales. O sea, nos está hablando de algo pues que no se puede tocar, ¿verdad? Que no es material. Entonces podríamos hablar de una instrucción espiritual. Por ejemplo, yo conozco gente que son pastores en segunda, tercera o cuarta generación. O sea, y ese, ¿de dónde sacaron ellos ese ministerio? De esto, un patrimonio inmaterial. Entonces acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Porque la función de un padre, de un varón, como lo estamos viendo, o sea, no es solamente el preocuparse por dónde van a vivir. Ahora imaginémonos si como varones, o sea, ni siquiera de eso nos preocupamos, por dónde el día de mañana que nosotros faltemos, en dónde van a vivir nuestros hijos. Entonces por eso es que nos es necesario el cambio de naturaleza. Yo conocí una persona que en su mentalidad, pues al final el Señor sabrá qué va a hacer con esta persona, porque estamos hablando de un padre, ¿verdad? Que su mentalidad era que el día que él pues estuviera a punto de partir, lo iba a vender todo y no le iba a dejar nada a sus hijos. ¿Por qué? Porque dejarle herencia a los hijos era solo dejarles problemas. ¿Por qué decía eso esta persona? Porque esto fue lo que les pasó a ellos. Cuando el padre murió, él dejó herencia y empezaron una de problemas. Entonces es una mentalidad, digámoslo así, como consecuencia de los problemas que vivieron en relación a un patrimonio. Pero bíblicamente hablando, o sea, sí, es correcto. No solamente es correcto, sino es necesario, hasta obligatorio, pudiera decirlo yo, de que como padres, entiéndase como varones, ¿verdad? Nos esforcemos por dejarle bienes materiales e inmateriales. Ahora bien, cuando hablamos de la función de la madre, aquí la cosa ya cambia. ¿Por qué? Porque dice que la madre, su función principal, y esto lo saqué de la cita esa de Génesis, ¿ve? Génesis 17, 5 habla de Abraham y 17, 16 habla de Sara como madre. Y ahí explica de que la función principal de la madre es ser un vínculo familiar. Y la mejor forma en la que yo puedo explicarles, por ejemplo, lo que es un vínculo de una forma sencilla, es como cuando, por ejemplo, tenemos alguna cadenita, ¿verdad? O una pulsera. Si ustedes y yo vemos la pulsera o la cadena, se va formando por eslabones, ¿verdad? No es una sola pieza, sino son varias piezas, pero que se unen, ¿sí? Por un vínculo. Entonces esa es la función principal de la madre, ser un vínculo, el vínculo familiar. Y la Biblia dice que el vínculo perfecto de la unidad es el amor. También hay un vínculo de paz, hay un vínculo de santidad, pero acá nos damos cuenta entonces de que el trabajo como padres, aquí ya entran los dos, ¿verdad? No está centrado solamente en lo material o en lo espiritual, sino nos damos cuenta, está centrado en las dos cosas, ¿sí? Conocí también un padre, vean ustedes, a diferentes pensamientos, ¿verdad? Uno, les acabo de decir, dijo que no iba a estar dejándole nada a sus hijos porque problemas eran. Conocí a otro que tenía un terreno muy grande y como que probablemente él ya presentía que iba a partir. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió el terreno, 3 hijos tenía, y le dijo a cada uno de sus hijos, bueno, miren, esta va a ser su herencia, voy a vender el terreno y con lo que yo venda, ustedes pues escojan un vehículo, le dijo. Y cada quien escogió el vehículo que quiso y les compró a cada uno les compró su vehículo con la venta del terreno. Y a los poquitos días falleció. Entonces es algo de lo que ustedes y yo podemos ir pensando, ¿verdad? Tal vez no tenemos la capacidad para un vehículo a cada uno de nuestros hijos, pero más de algo les podemos dejar como un lugar, por lo menos, ¿verdad? Sería lo básico, en donde vivir, que sería para mí probablemente lo básico. Pero cuando ya se habla de algo espiritual, por lo menos, pásenme, el temor al Señor, ¿verdad? Yo pienso que para mí esas serían las dos cosas básicas que como
Aquí ya como padre y como madre, ¿verdad? Sería lo básico que pudiéramos dejarle a nuestros hijos, un lugar en donde vivir y el temor al Señor. Porque si tienen un lugar en donde vivir, lógicamente no cualquiera los va a estar humillando o sacando, sobre todo cuando se paga alquiler, ¿verdad? Muy buen inquilino puede ser uno, pero si el dueño tiene otros planes con la propiedad, lo saca a uno, así de simple. Y díganme, si les logramos heredar por lo que habla de la madre, ¿verdad? Ese vínculo familiar, si les logramos heredar algo espiritual, el temor al Señor, o sea, ¿se irán a perder? Creo que les logramos dejar, mis amados hermanos, una estabilidad, digámoslo, para esta tierra en relación a dejarles un lugar en donde vivir. Y se me fue la palabra, una estabilidad espiritual y aún eterna, pudiéramos decir así, por los bienes inmateriales y por el vínculo familiar, que es el temor al Señor. Que eso les va a servir para ir a vivir fuera de esta tierra. Entonces démonos cuenta la importancia, mis amados hermanos, de cumplir nuestras funciones dentro del matrimonio. Amén. Y esta palabra vínculo, escuchen lo que significa, no sé si lo logran ver hasta allá en la esquinita, pero si no se los leo, significa unión, escuchen esto, o relación no material entre personas. Podemos pensar, ¿verdad? Miren, el matrimonio, mis amados hermanos, como tal, es un milagro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Y esto está comprobado científicamente. Cuando nuestros descendientes, podemos hablar a lo que la Biblia habla, 4 generaciones. Si nuestros descendientes, entiéndase, me voy a poner en este caso yo con mis 3 generaciones venideras. O sea, serían primero yo, ¿verdad? Luego mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Ahí hay 4 generaciones. Y esto está comprobado, repito, científicamente. Sí, estas 3 generaciones que salieron de mis lomos, vamos a decirlo así. Estoy poniendo el ejemplo conmigo, pero ustedes lo pueden poner con cada una de ustedes. Les voy a mencionar esto para que nos demos cuenta de que el matrimonio es un milagro. O sea, no es cualquier cosa. Si dentro de estas 3 generaciones que salieron de mí, entiéndase, hijos, nietos y bisnietos, a cada uno de ellos se les hace un examen de sangre, aunque yo ya no esté, aunque ya no estemos nosotros, pero se logra identificar de dónde venimos. Y todos, así hayan salido los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos y así sucesivamente, se logra identificar por el vínculo sanguíneo. O sea, hijo de quién es uno y parte de qué familia es. Pero hay una única persona a la que no se puede encontrar. ¿Y quién creen ustedes que es esa única persona? Ustedes pueden donar su sangre para que hagan esos estudios, a sus descendientes les pueden sacar sangre y los van a encontrar a todos, menos a una persona. ¿Cuál creen ustedes que es esa persona? El cónyuge. No lo encuentran dentro de ese vínculo sanguíneo. ¿Por qué? La respuesta es bien. Ajá, porque es de otra familia, es de otro vínculo sanguíneo. Entonces, les menciono esto por esto que dice acá. Unión o relación no material entre personas. Entonces, sí, la unión que la madre produce, un vínculo familiar, y claramente lo dice ahí, no es material. Entonces, veámoslo así, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Si nuestra unión no es material, entonces, ¿qué es lo que nos hace seguir juntos? El vínculo perfecto. ¿Sí? O sea, ahí está. Entonces, les menciono esto, ¿por qué? Para que nos demos cuenta entonces de que el trabajo de la madre, que es lo que estamos viendo ahorita, es un trabajo de amor. Eso es un vínculo, es un lazo, es una unidad, claramente lo dice ahí, una unión que no puede ser material. Y eso es lo que hace que logremos permanecer como familia, el amor. Pero ¿quién, si vamos dando a entender, dentro de la familia es la encargada de que ese vínculo permanezca? ¿Se dan cuenta? No es el padre, es la madre. El padre, ¿cuál es la función del padre?
habla de lo material y también de lo inmaterial. Y de la madre dice unión o relación no material. O sea que la relación de la madre está centrada, aunque la del padre también, pero no lo es todo. Pero la relación de la madre está en lo espiritual. Porque si no es material, entonces ¿qué es? Es espiritual. Amén. Y la del padre sí está relacionada a lo material y parte a lo inmaterial. Entonces démonos cuenta de que es importante, mis amados hermanos, de que logremos nosotros como padres, ¿verdad? Hablo como varones en este momento y como madres, o sea, lograr unirnos, porque miren, como matrimonio, entiéndanme bien esto que voy a decir, como matrimonio yo no puedo trabajar como padre. ¿Por qué? Porque como matrimonio, dentro del matrimonio solo cabe el esposo y la esposa. Los hijos no entran ahí. Los hijos entran en el vínculo familiar de padre y madre. Entonces a lo que voy es esto, de que como padres, varón y hembra, es necesario que nos unamos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, porque estamos hablando de padre y madre, no estamos hablando de esposo ahorita ni de esposa, no, de padre y madre. Para que nuestros hijos entonces lleguen a tener lo material, que es importante para que puedan vivir estables en esta tierra, y lo espiritual, que es importante ¿para qué? Para que puedan sobresalir en esta tierra. Yo le decía a algunos jovencitos allá en Guatemala, que a veces ellos llegaban como que rebelándose a los padres, ¿verdad? Y decían, es que mi papá, es que mi mamá no me entiende lo otro. Mira, le decía, el trabajo de tu padre, de tu madre es tan importante como el trabajo de la pastora y el mío. ¿Por qué? Porque la función y la obligación de tus padres es enseñarte a vivir en esta tierra. Por eso te pagan estudio, por eso te corrigen, por eso todo lo demás. Pero la función de la pastora y la mía es enseñarte a salir de esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra función es más espiritual que material. Pero más sin embargo no significa de que como padres no podamos, se dan cuenta ahí, el padre lo material y la madre lo inmaterial. Entonces, ¿es importante que cumplamos nuestras funciones? Claro que sí. Ahora imaginémonos piensen ustedes un poquito. Quiero dejar un tiempo para que alguna de ustedes hable. ¿Qué pasaría? Ojo que ya les puse el ejemplo, ¿verdad? Y que es lógico, ¿verdad? Si en determinada familia, la familia carece del padre por, qué sé yo, ya partió o qué sé yo, ya partió la presencia del Señor, ¿verdad? O de madre, ya alguien tiene que compensar y hacer y realizar esa función. Pero ahorita estamos hablando claramente de Abraham y Sarai, que les cambiaron el nombre a Abraham a Sara. O sea, ahí estaban los dos. Amén. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría en un hogar en donde están los dos? Está el padre y está la madre. Pero uno, cualquiera de los dos, no cumple su función. ¿Qué creen que pasaría? Y el que quede tiene que cumplir. El que quede tiene que cumplirla. Pero miren, acuérdense que, por eso les dije, o sea, están los dos. Ahí están los dos. Pero uno no la cumple. Es de aquí en donde, mis amadas hermanas, surge lo que es el homosexualismo o el lesbianismo. ¿Por qué? Porque ahí está el papá y ahí está la mamá. Pero como él, por ejemplo, no cumple su función, entonces viene el hijo varón, ¿verdad? Y le pregunta al papá, mira papá, esto anda con tu mamá. Entonces, la mujer es mujer. ¿Cómo le va a enseñar a hacer las cosas? Como mujer, ¿verdad? A su manera. Entonces él es un hijo varón, pero va a aprender a hacer las cosas como las hace una mujer. Entonces así es como se va convirtiendo en afeminado, y que Dios nos libre, ¿verdad? Solo es un ejemplo que estoy poniendo de cuando alguien no cumple su función, porque a veces se convierte, repito, en afeminado. Y cuando ustedes ven la palabra afeminado, el significado que da es un varón que no cumple su función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que él es varón, pero va a aprender a hacer las cosas como las hace una mujer. Y en el lado opuesto, ¿verdad? Una mujercita que va con su mamá y le dice a la mamá, anda con tu papá y que tu papá te enseñe.
Imagínense, va a ver que al papá que se está rasurando, ¿qué creen que va a hacer? Va a aprender a rasurarse el rostro, ¿verdad? Y con el paso del tiempo pues le va a salir barba. ¿Sí? Entonces son pequeñas cosas que ustedes y yo pudiéramos pensar, con que mi esposo o mi esposa le enseñe, pudiéramos pensar que son pequeñas cosas, probablemente insignificantes, mas sin embargo van moldeando el carácter del varón o la señorita. Y es aquí el problema en donde muchas veces los mismos jóvenes se pierden dentro del mismo hogar. ¿Por qué? Porque hay un padre o porque hay una madre que no cumple su función. Entonces miren, pues yo les quiero decir esto y no quiero sonar machista, que Dios me libre. Pero bíblicamente hablando, o sea, es Biblia lo que les voy a decir, por eso lo repito y no quiero sonar yo machista, que Dios me libre. Pero cuando en el libro de Génesis el Señor, bueno, lastimosamente esto vino como consecuencia del pecado del hombre y la mujer al comer el fruto prohibido. Pero cuando ya Dios les está dando el trato a cada uno de ellos después de haber cometido su error, le dice al hombre que ganaría el pan con el sudor de su frente. O sea, eso no se lo dice a la mujer. Y a la mujer le dice que daría a luz también con dolor. Entonces ahí hay pequeñas funciones que les digo son bíblicas. Por eso repito, yo no quiero sonar machista, que Dios me libre, pero eso está escrito. Si lo vemos así es el hombre. Y cuando vemos nosotros también el desarrollo del crecimiento del Señor Jesús, había una famosa, bueno, hasta la fecha hay una famosa fiesta que tiene que ver con una etapa de los 0 a los 12 o 13 años, donde la madre se encarga de instruir al hijo o a la hija. Pero ¿qué le enseña en esa etapa? Lo espiritual. Y de los 13 a los 30 es el padre el que le enseña lo material, a cómo ganarse la vida. Y a los 30 años, un hijo ya es una persona independiente. ¿Por qué? Porque le enseñaron lo espiritual y le enseñaron lo material, a cómo ganarse la vida. Y cuando el padre, esto pasa hasta la fecha con los judíos, con los israelitas, cuando el padre parte, y pensemos tenía algún negocio, el hijo hereda el negocio. Entonces por eso es que ustedes y yo no vemos a los israelitas siendo pobres, sino más bien vemos a los israelitas mandando ayuda. Siendo una nación tan pequeña, mandan ayudas a naciones más grandes como las nuestras. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra cultura, estoy hablando de nuestra cultura, los latinos, por ejemplo, llegamos a ser a veces muy acomodados. Miren, que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero yo no había visto tanto cómo están acá los venezolanos, no lo había visto. Y se miran unos cuadros en la calle que yo, por ejemplo, me pongo en los zapatos de ellos cuando los veo, porque los miro con niños. Y yo pues tengo a mis niños también, lo único que me queda es darle gracias a Dios, porque de alguna forma, pues tanto ellos como nosotros estamos en una nación que no es la nuestra, pero no estamos padeciendo eso. ¿En dónde se mira pues la diferencia, verdad? En el temor al Señor, en esto, en el patrimonio y en el vínculo. Sí, imagínense salir solo así a la aventura sin nada. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Pero repito, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, mis amadas hermanas? Pues el de ustedes ser un vínculo. Amén, ser un vínculo. Y el de nosotros como varones, pues esforzarnos por esto, ¿verdad? Por lo material, aunque también entra lo inmaterial, como nos estamos dando cuenta ahí. Amén. Bueno, miren, aquí yo les estoy dando, mis amadas hermanas, como el resumen, por así decirlo, ¿verdad? Porque, adelantate un poquito, Angélica, vamos a ver, 3 nada más. Ahí está. Entonces, a partir de ahí, vienen todas las citas. Regresemos, Angélica, otra vez, perdona. Así como ahorita, Proverbios 1:8, ¿se dan cuenta? Ahí está la cita, ¿verdad? Entonces yo ahorita, pues tal vez hubiera puesto esto hasta de último, ¿verdad? Para leerles la cita y poder explicarles, ¿verdad? Pero al final, los estoy explicando ahorita porque pues voy a continuar en el cuadro. Las citas vienen a partir de ya a donde corrió Angélica y ahí las vamos a leer.
Y de cada una de esas citas, como ya se los expliqué en Génesis, ¿verdad? Al leerlas, de ahí fue donde yo saqué cada punto que vamos a ir viendo. Recuérdense que ahorita estamos hablando de las funciones que tiene que desarrollar el padre y la madre. Si se dan cuenta, no son las mismas, porque allá cuando habla del vínculo familiar, habla de la madre y no menciona ahí que la madre tenga que ser la que tiene que dejar patrimonio, sino dice que es el padre, pero en un trabajo como equipo, como padres, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si en determinado caso, ¿verdad?, pues se carece del padre o se carece de la madre, pues aquí ya viene lo que decía hermana Nidia, ¿verdad? Alguno tiene que hacerlo. Porque imagínense una madre soltera, se va a esforzar por darle a sus hijos pues también un patrimonio, ¿verdad? Un viudo. O un viudo, ¿verdad? También se va a esforzar por que haya un vínculo familiar. Pero lo ideal y el modelo bíblico es pues que estén los dos, ¿verdad? ¿Para qué? Cada uno cumpla su función. Y entonces, ¿quiénes reciben esta bendición? Los hijos. Imagínense, allá en Guatemala yo conocí un testimonio de una pareja de jóvenes que ellos servían en la iglesia y los dos eran muy buenos en lo que hacían. De repente se enamoraron uno del otro, ¿verdad? Y los miembros de la congregación contentos porque decían, si estos solteros hacían lo que hacían, ahora que se casen van a hacer dinamita. Y se casaron y la iglesia contenta, ¿verdad? Porque se casan. A los poquitos días llega la muchacha con los ojos morados y le pegaron. ¿Y qué pasó? Y ella llega con el pastor, fíjese que mi esposo me pegó. Sorprendido el pastor, pero ¿cómo? Si era un ejemplo aquí en la iglesia. Bueno, y el pastor lo mandó a llamar y le pregunta, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste a tu esposa? Y él así tranquilo responde, pero si eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Cuando mi mamá no se portaba bien, mi papá le pegaba y para él eso era normal. Pecadito, ¿va, maní? Entonces, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque ahí definitivamente quien no cumplió la función en ese matrimonio pues fue el padre, ¿verdad? ¿Y cómo se formó el matrimonio del hijo? Igual con la misma falta de formación por no cumplir la función. Entonces démonos cuenta, pequeñas cosas, que vuelvo a repetir esto, ustedes y yo podríamos pensar que son insignificantes, pero al verlas, mis amados hermanos, en el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos, nos damos cuenta que sí llegan a afectar. Bueno, miren, hoy en el estudio de pastores de allá de Guatemala, predicaba un pastor, y bueno, fue en la escuela profética, y él decía de que él escuchó cuando su papá lo estaba maldiciendo a él y a su hermana, creo que dijo. Estaba hablando con su abuelita, o sea, con la mamá del papá, y le estaba diciendo maldiciones de sus hijos, y él lo escuchó. Imagínate el pastor el día de hoy, yo le calculo unos 50 años, y él dijo hoy, y eso me estorbó. Y yo me ponía a pensar, ahorita analizando este tema, y dentro del tema, ¿verdad? Él dijo algo después, y él decía, ahorita a mí como que me hace clic por esto que estamos hablando. Él dijo, ¿verdad?, que su padre, él escuchó cuando su padre lo maldijo. Y estamos hablando de que el padre es el encargado del patrimonio, material o inmaterial. Y él decía hoy, miren, alquilé durante 34 años. Y que repito, y es una persona ya mayor. Y dice él, y hace 4 años tengo casa propia. O sea, cuando él dijo eso, yo me quedé sorprendido porque yo lo conozco. Y yo al verlo, y tal vez al ver lo que tiene, o al ver a la esposa o a los hijos, yo pudiera decir, tiene dinero. Y ahora que estamos hablando acá, patrimonio material, ¿quién lo da? El padre. Y él decía hoy, mi padre me maldijo. Y repito, esto no lo dijo en el mismo comentario, sino después él dijo eso, contando de lo bueno que Dios había sido con él. Pero miren, ahora ven bien esto también. O sea, ¿por qué? Él no tiene, creo que tiene como 40 y algo de años de matrimonio, porque acaba de cumplir años de aniversario, y que haya alquilado 34 años. Créeme que a mí me queda sorprendido, porque yo, bendito Dios, que recuerde, creo que un año tal vez alquilamos.
Y yo no sé por qué, porque teníamos casa propia, no sé ni por qué alquilamos. Miren, ya me acordé por qué alquilamos, porque nuestra casa la dimos para la iglesia y nos fuimos a alquilar nosotros. Real, yo no me hago la idea de estar alquilando, y si alquilo, pues que Dios me libre de estar alquilando tantos años. Entonces les pongo este pequeño ejemplo que miren, que Dios me perdone, y primero Dios no escucha que estoy hablando de él, ¿no? Pero, ¿por qué tantos años alquilando? Porque el padre lo maldijo. Entonces ese padre probablemente no se encargó en el patrimonio de sus hijos, y al pastor, que ahora es pastor, imagínense, yo le digo, él ya es una persona adulta, es mayor, y que hace 4 años tenga casa. Y yo no consigo eso de no tener casa. Si mucho 4 años me voy a tardar en tenerla, pero no en hace 4 años tener casa. Pero bueno, espero estarme dando a entender, mis amadas hermanas, y que aunque pues ustedes no son varones, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Pero que por lo menos dentro de lo que les corresponde, el vínculo, que repito acá es una unión o relación no material entre personas, pues que lo logren desarrollar, ¿verdad? Y como lo decían, creo que fue hermana Rosa, o sea, ¿cuál es el vínculo entonces? El amor. Que así logramos permanecer dentro de la familia, es por puro amor. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que por cuanto la maldad, la iniquidad se iba a aumentar, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriaría. Y es ahí en donde cuando no está lo material, el amor de muchos se empieza a enfriar. Yo no sé si ustedes conocerán algún matrimonio que se separó, ¿verdad? Por falta de lo material. Y se fueron probablemente en busca de lo material a otro lado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? No había lo material y el vínculo. ¿Dónde estaba el vínculo? Pues en el ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Si los problemas eran porque no había lo material y el matrimonio terminó separándose, mi pregunta es, ¿y en dónde estaba el vínculo? No había. ¿Por qué? Porque no estaba lo material. Entonces la función, lo que la Biblia dice ahí de la mujer es una unión inmaterial. Entonces, si por lo material hubo separación, eso quiere decir que entonces ninguno de los dos cumplía su función. ¿Por qué? Porque si no está lo material, entonces tiene que estar lo espiritual. ¿Para qué? Para que haya unidad, para que haya un vínculo, y como consecuencia vendrá lo material. Bueno, avancemos al otro, espero haberme dado a entender. La otra cita es Proverbios capítulo 1, versículo 8. Si quieren, para no estarte molestando ahí, Angélica, lo voy a leer yo acá. Y luego vamos a retomar acá el cuadrito. Dice Proverbios 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahí están. Entonces es lo que yo escribí. ¿Cuál es la función del padre? La instrucción. Y luego dice: y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Se dan cuenta? Ahí está en la segunda línea, ¿ven? Entonces Proverbios 1:8, ¿de qué nos habla, mis amados? De que la función del padre es instruir y la función de la madre es enseñar. Y ahí están los significados, y nos vamos a dar cuenta de que no es lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Vean lo que significa la palabra instrucción. Dice: indicación que se da para hacer las cosas correctamente. Ahora vean lo que significa la palabra enseñanza: transmisión de conocimientos, ideas a una persona. Es lo mismo enseñarle a hacer a alguien las cosas correctamente a transmitirle conocimiento o ideas. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces démonos cuenta, mis amadas hermanas, acá de la diferencia. Entonces, de que, miren, pues, en este punto, cuando habla la palabra correctamente, entonces en este punto, ¿quién es el que tiene que corregir? Si está hablando de enseñar a hacer las cosas correctamente, el padre, ¿verdad? Y la madre, sigamos en esa línea de corrección. O sea, el padre corrige, ¿sí? Pero la función de la madre es enseñarle, ¿verdad?
darle ideas para qué, para que haga las cosas como se tienen que hacer, pero nos damos cuenta acá de que entonces la enseñanza y la instrucción van de la mano. Ahora imaginemos que, ok, en la casa pensemos lo único que hay es enseñanza. ¿Quién está cumpliendo la función? La madre, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo van a aprender a hacer las cosas correctamente si no hay instrucción? También es que esto va de la mano. O lo aprenden solos o se los enseñan en la calle, ¿verdad? Entonces, vean la importancia. Es que esto va de la mano, porque imaginemos, la madre pues enseñando y enseñando y enseñando, y el padre nunca enseña a hacer las cosas correctamente. O sea, lo que el hijo aprendió como consecuencia de la enseñanza, ¿cómo lo va a hacer correctamente? Si no hay quien lo corrija, pues no podrá hacerlo, ¿verdad? Lo va a hacer a su parecer, o como alguien más se lo enseñe o lo instruya. Entonces nos damos cuenta. Y lógicamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si en determinado caso pues no hay padre, ¿verdad? O no hay madre, entonces acá la Biblia nos muestra de que uno de los dos tiene que hacerlo. Amén. Pero las dos cosas son necesarias. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver si logro terminar por lo menos acá el cuadrito. Vamos a ver, el otro dice Proverbios capítulo 6 y versículo 20. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Entonces ahí está claro. Entonces, ¿de dónde vienen los mandamientos? ¿O quién es el que tiene que cumplir con esta función de mandamientos? El padre. Y vean lo que dice después. Y no abandones la lección de tu madre. Ahí volvemos una vez más a algo muy similar, pero no es lo mismo. Entonces, dentro de esto, mis amados hermanos, la función del padre es el mandato. Entonces, miren, si nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Como que la instrucción, sobre todo por los significados, y el mandamiento, como que no son muy agradables. Pero cuando vemos la enseñanza y la lección, como que a veces nos gusta un poquito más eso, ¿verdad? Porque imagínense que a quien normalmente, a la mayoría de personas no les gustan que les corrijan las cosas. Mas, sin embargo, cuando nos corrigen, aprendemos a hacerlas bien. Vean qué significa la palabra mandamiento. Orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Y la palabra lección dice que es una exposición que alguien hace sobre un tema para enseñarlo a otros. O sea, pero vean la diferencia de que el mandamiento dice que es una orden y la lección dice que es una exposición. Les pregunto, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Les estoy ordenando o les estoy exponiendo? Exponiendo. Es una exposición, ¿verdad? Pero ¿y si yo les estoy ordenando? Seguramente no, nos pasa lo que todo. Allí sé que piensa, pues, que vaya a mandar a su casa. Y para empezar, ni tico es. Entonces empieza uno, cuando a uno le ordenan, a cuando a uno le exponen, es totalmente diferente. O sea, nos vamos dando cuenta, y tampoco quiero sonar machista ni nada de eso, pero como que el trabajo del padre tiende a ser como que un poquito más duro, digámoslo así. En lo que el trabajo de la madre, se dan cuenta, es algo más espiritual. Y lo del padre es un poquito más literal. Pero nos vamos dando cuenta de que las dos cosas van de la mano. O sea, las dos son importantes. Aunque una pareciera un poquito más dura, pero es igual de importante que la otra. Entonces vamos a avanzar. La siguiente cita es Proverbios 15:20. Dice, el hijo sabio, dice, alegra al padre. Pero el hombre, vean qué tremendo, el hombre necio desprecia a su madre. Entonces miren, pues en este punto no es que la madre, ¿verdad?, tenga que enseñar necedad, sino en este punto la función de la madre, por lo que la estamos viendo acá en la Biblia, es echar fuera la necedad. ¿De quién? Del hijo, ¿verdad? Y la función del padre es enseñar sabiduría. Entonces démonos cuenta, aquí ya cuando venimos
a este punto les hago una pregunta. Vamos a ver si me logro dar a entender. ¿Quién creen ustedes en ese punto que estamos, de sabiduría y necedad? ¿Quién de los dos a la hora de venir a tratar a nuestros hijos, quién creen que va a caer mejor? ¿El padre o la madre? ¿Al enseñar sabiduría o al quitarle la necedad? ¿Quién va a caer mejor? El papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque el ser humano así es. Porque cuando nos están, por ejemplo, en este caso, quitando la necedad, o cuando nos están dando una orden, o cuando nos están enseñando a hacer las cosas correctamente, no nos gusta. Y se dan cuenta en cada una, ¿verdad?, de las tres que hemos mencionado, como que hay una que es más fácil. Más sin embargo, las 6 que hemos, bueno, las 8 con las 2 de arriba que hemos mencionado son necesarias. Miren, a como está el mundo el día de hoy, perdónenme que regrese hasta el principio, pero ¿qué creen que le gusta más a los jóvenes el día de hoy? ¿El patrimonio o el vínculo? O sea, que les dejen una herencia o que les enseñen a amar. Lo material, ¿verdad? Lo espiritual, a como está el mundo el día de hoy, se tiene en poco. Ok, pero avancemos. Ya les di los significados, ¿no? ¿Verdad? Sabiduría. Facultad, dice, para actuar con sensatez, prudencia o incierto. Y necedad, demostración de poca inteligencia. Entonces vean cómo van de la mano. De que si les enseñamos sabiduría, juntamente con el trabajo de la madre, no van a ser necios. Porque dice que la necedad es demostración de poca inteligencia. Demostración de poca sabiduría. Entonces podemos pensar algo acá. Si el padre no enseña sabiduría, los hijos van a caer en la necedad. ¿Y qué es lo que van a demostrar? Su poca inteligencia. Y si la madre echa fuera la necedad, entonces ahí viene el trabajo una vez más de los dos de la mano, por amor a los hijos. Pero recuérdense que todo esto lo estamos viendo porque tanto Abraham pasó a ser Abraham y se convirtió en padre. Sarai pasó a ser Sara y se convirtió en madre. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, dentro de nuestras casas se dan cierto tipo de problemas con nuestros hijos. ¿Por qué? Entiéndanmelo cómo se les voy a decir. Porque probablemente como padres, como varones, aún seamos Abraham. O sea, no nos han cambiado a Abraham. Y probablemente como mujeres aún sea Sarai. No se sea Sara aún. Imagínense, vimos el significado de Sarai, que era cabeza. Pero cuando le cambian el nombre a Sara, la Biblia dice que Sara le decía a su esposo, mi señor. Y yo no sé ustedes si en alguna oportunidad han tenido enfrente de ustedes a personas de mucha elocuencia, qué sé yo, presidente, pensemos. Tal vez uno cuando mira al presidente de su nación, ahí está el presidente, uno así como que queriendo verlo, ¿verdad? Por admiración. Entonces eso fue lo que le cambió la naturaleza a Sara, a Sarai, para poder ver ya no a su esposo como el esposo, sino como su señor. Les voy a poner un ejemplo. En una oportunidad yo llegué a mi casa, estaba soltero aún, y yo llegué de la iglesia y le digo a mi mami, ¿qué hay para comer? Ah, no sé, me dijo, mira qué hay ahí, servíteme. Bueno, dije, y como cosa rara me fui a averiguar qué había, porque otra vez me decía así, me iba para mi cuarto mejor. Cuando de repente yo vi que ella, anda, sentate, me dijo, y empezó a cocinar. Yo, qué raro, digo. O sea, por eso, porque siempre lo hacía, ¿verdad? Pero ese día, no, mira que hay ahí, me dijo, y servíteme. Bueno, me fui yo a la cocina y empecé a ver. Cuando ella llegó, anda, sentate, me. Y yo, qué raro, así se quedó. Después me dice, fíjate, me dice, ¿sabes por qué vine a servirte? Vean la diferencia. Porque cuando vos veniste, yo sabía, me dice, que vos venías de la iglesia, que vos venías de predicar. Yo en ese entonces me iba, por ejemplo, hoy predicaba y me quedaba a dormir en el templo, y al otro día en la mañana agarraba para mi casa, porque no tenía cómo transportar. Y ella me dice, cuando yo te dije eso, yo me hice una pregunta. En ese entonces el pastor que teníamos, pues él se llama hasta la fecha, pero ya no es nuestro pastor, se llama David.
Y ella dice que ella se preguntó, ¿qué hubiera hecho, dice ella, si el que me pide comida es el pastor David? O sea, el que era nuestro pastor. Y dice ella, seguramente, siéntese pastor, lo voy a atender. Pero como eras vos, me dijo, Vaya, sírvase. vaya y sirvas. O sea, probablemente al pastor no le hubiera hecho, vaya y sirvas. Pero como eras vos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces nos pasa, mis amados hermanos, como es mi esposo, como es mi hermano, como es mi hijo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo conozco casas en las que uno se levanta en la mañana, ¿verdad? Y tal vez está la mamá ahí, el hijo allá, y no da ni buenos días. O va para afuera y no dice ahí regreso. O viene y no dice ya vine. ¿Por qué? Porque muchas veces esas son cosas que nos tienen que enseñar. Y si no se enseñan, por eso que como lo leíamos, ¿verdad? Termina diciendo acá, pero el hombre necio desprecia a su madre. Por eso les coloqué ahí la necedad, ¿verdad? De que cuál es entonces la función de la madre, porque ahí lo dice claramente, madre, ¿verdad? No sé si a ustedes como madre les gustan que las desprecien, creo que a ninguno, ¿verdad? A ninguna. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros mismos dentro de nuestro hogar, lamentablemente, por el trato que nos damos el uno al otro, nos menospreciamos. Entonces, al menospreciar, ¿qué es lo que pasa? La necedad entra. Y que Dios nos libre, ¿verdad? Porque se supone que dentro del vínculo familiar que formamos, pues deberíamos amarnos. Pero muchas veces es a los que más menospreciamos. ¿Por qué? Por ejemplo, Dios te bendiga, mi amor, buenos días. Buenos días, si no amanecí con vos, pues, ¿por qué me das buenos días si con vos amanecí? No, es parte de una instrucción, es parte de demostrarse el amor a sí mismo. Y a veces, como repito, se le atiende mejor al que viene de afuera, que tal vez un ratito está, que al que está en casa, que todos los días nos aguanta. Y vaya si no, nos toca aguantarnos los unos a los otros. Bueno, avancemos. Proverbios 19, 26. ¿Qué dice? Dice, el que asalta, escuchen lo que dice, el que asalta, por eso le puse ahí honradez, el que asalta a su padre y echa fuera a su madre, es hijo que atrae, dice, vergüenza y desgracia. Entonces, si aquí estamos hablando de un hijo que asalta al padre, ¿qué tiene que enseñarle el padre? A ser honrado, ¿verdad? A no estar asaltando ni a ser ladrón. Y lo que dice acá, vamos a ver una vez más en relación a la madre, dice, y echa fuera a su madre. Por eso le coloqué yo ahí, honra, porque lógicamente un hijo que honra a su madre, no la va a desechar, ¿verdad? Entonces acá viene a otros dos puntos muy importantes, ya los otros 4 y termino. ¿Quién es el que tiene que enseñarle al hijo a ser honrado? El padre. Pero ¿quién tiene que enseñarle al hijo a ser, a dar honra? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Ser honrado a honrar no es lo mismo. La honradez dice que significa respeto por la propiedad ajena. Y la honra, manifestación de respeto o admiración. O sea, se dan cuenta, tiene que ver con un respeto, pero dice acá, por la propiedad ajena, o sea, algo material. Pero lo otro es manifestación o de respeto o admiración. O sea, la admiración no es algo material. O sea, ahí nos damos cuenta una vez más cómo en este punto el trabajo del padre es a lo material y el trabajo de la madre es a lo espiritual. Pero avancemos, nos quedan 2. ¿Qué si te toca? Proverbios 23, ¿verdad? 22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre, dice, cuando envejezca. Entonces, por cuanto habla de no desprecies, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apreciarla, ¿verdad? Entonces, cuando habla ahí de la palabra engendrar, nos está hablando que dice que es producir un resultado o ser el origen o la razón de que alguna cosa ocurra. Entonces, miren, aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Ellos pues todas las noches oran. Pero cuando escuchamos cómo oran ellos, parte de la oración de ellos es parte que le enseñé yo
y parte se la enseñó a mi esposa. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Agarraron parte de mi oración y parte de la oración de mi esposa y ellos sacaron su oración. Porque todas las noches, cuando yo dirigía la oración, por ejemplo, yo les decía, bueno, repitan, pues, y yo empezaba la oración y ellos repetían. Las noches que mi esposa dirigía la oración, lo mismo, ella la dirigía y todos repetían. Entonces ahora, bueno, te toca orar, Mercy, y ella formuló su oración en base a lo que como yo oraba y en base a cómo oraba mi esposa. Cuando ora Donay, lo mismo, menciona dentro de su oración parte de cómo yo oraba y parte de cómo oraba mi esposa. Entonces ahí es donde les menciono esto por eso que dice acá, engendró, producir un resultado o ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. Entonces se les enseñó a orar y ahora ellos unieron las dos oraciones y tienen su propia oración. Parte lo que dice acá, hacer que una cosa ocurra. Y luego dice aprecio, que es lo que la enseñanza de la madre. Dice que el aprecio es un sentimiento de cariño moderado hacia una persona. Entonces una vez más nos damos cuenta, hacer que una cosa ocurra es algo material. Y cuando habla ahí claramente dice aprecio, está hablando de un sentimiento, es algo inmaterial. Entonces nos vamos dando cuenta cómo las dos cosas parecieran ser contrarias porque uno está centrado en lo material y la otra en lo espiritual, pero las dos funciones cuando se unen forman hijos muy buenos. Amén. Y voy a terminar con esto. Proverbios 30:17 dice, al ojo que se mofa de su padre, por eso le coloqué ahí respeto, o sea, porque si se burla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñarle respeto. Y escarnece a su madre. La palabra escarnecer es también burlarse, pero no burlarse de, así como normalmente conocemos nosotros la burla, ¿verdad? Que alguien se cae y uno se empieza a reír, sino burlarse es como jugarle la vuelta, por así decirlo, como dicen acá, ¿verdad? Como que yo hice esto, pero mi madre no se dio cuenta. O sea, ese es un escarnecedor, alguien que hace algo esperando que los demás no se den cuenta, mas sin embargo causa daño cuando la gente se da cuenta. Y dice, y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Entonces voy a terminar con esto, mis amados hermanos. Y acá hablamos acerca de el respeto. Y el respeto es, dice, cierta sumisión con que se trata a una persona. Y la palabra alabar nos habla acerca de cosas favorables de una persona, resaltando, dice así, sus cualidades y méritos. O sea, nos damos cuenta ahí una vez más una cualidad y lo otro está relacionado a someterse a una persona. Entonces, ¿quiénes tienen que cumplir estas funciones? Pues definitivamente, mis amados hermanos, somos nosotros. Amén. Solo avancemos a la siguiente, Angélica. Solo se los voy a leer, ya no se los voy a explicar. Si Dios lo permite, en nuestra próxima reunión les explico esto. Entonces, lo que acabamos de ver son funciones del Padre y funciones de la Madre. Amén. Que si nos dimos cuenta, unas están centradas en lo material y otras en lo espiritual, porque las dos cosas son necesarias. Amén. Pero aquí ya nos habla de cosas que se tienen que hacer juntos o que la tienen que hacer los dos. O sea, que no hace falta, bueno, mejor no digo no hace falta porque sí hace falta. Pero a lo que voy es de que tanto el padre como la madre puede enseñar o cumplir la función en estas cuatro cosas. Una, bendecir. ¿Acaso no? Imagínense que a mí me bendiga solo mi padre y mi madre no. O sea, uno se va a resentir. Entonces, como padres, los dos estamos llamados a bendecir. La otra es alegría. Miren, ahí está la honradez, aunque la hablamos en el otro punto, ¿verdad? Y también cordura. O sea, son cuatro funciones que tenemos que desarrollarlas los dos. O sea, puedo desarrollarlas yo y puede desarrollarlas mi esposa. Ojo, entiéndase como padres, ¿verdad? No como matrimonio, no como esposos, sino como padres. Ya, si Dios lo permite, algún otro día explicaremos las funciones, pero ya como esposos, ¿verdad? Que es diferente. Porque entiendan, si se habla esposo, es que yo tengo que hacer esto para con mi esposa, no para con mis hijos. Y si se dieron cuenta,
En las citas que leímos no dice que Sara y Abraham iban a ser esposos, sino dice que iban a ser padres. Amén. Amén y amén. Bueno.